Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la saga de la historia de los íberos. Hoy presentamos el quinto, que tratará sobre la religión y muerte de los íberos. Se desconoce bastante sobre los rituales religiosos y las divinidades adoradas por este pueblo. Se cree que en la fase más antigua los íberos dirigían sus súplicas a las fuerzas de la naturaleza y a determinados animales como el lobo y el ciervo. Es seguro que aparte de sus creencias ancestrales, tuvieron la influencia de la religión fenicia. Dentro del arte íbero existen diversos ejemplos en los que hay posibles representaciones de divinidades. No está confirmada existencia de sacerdotes, aunque es muy probable la presencia de individuos que formarían un grupo social privilegiado y estarían encargados de los ritos y ceremonias religiosas, además de actuar de intermediarios entre hombres y dioses. También los máximos dirigentes de las ciudades tendrían una importante función religiosa. En las ciudades no se han encontrado edificios monumentales dedicados a las divinidades, aunque sí existían capillas dentro de algunas viviendas y pequeños santuarios públicos. Sin embargo, fuera de las ciudades había algunos grandes santuarios vinculados a un ámbito territorial mayor, como el Cerro de los Santos, Monte Alegre, Albacete, el Collado de los Jardines situado en Despeñaperros, Santa Elena, Jaén, la Cueva de la Lobera, Castellar de Santisteban, Jaén, y el Santuario de Nuestra Señora de la Luz, Murcia. Estos santuarios eran espacios naturales lejanos de ciudades y cercanos a importantes vías de comunicación, habitualmente en cuevas o abrigos, hacia donde se dirigían las peregrinaciones y se realizaban las ofrendas. Algunos de los santuarios continuaron utilizándose durante dominio romano y adoptaron forma de templos clásicos. Esto ocurrió en la Encarnación, Caravaca, Murcia, o el Cerro de los Santos, Monte Alegre, Albacete. Las ofrendas se fundamentaban en exvotos que mostraban el culto a divinidades de la naturaleza y la fecundidad. Los exvotos son uno de los elementos más característicos de la práctica religiosa. Eran figuras que se depositaban en los santuarios para obtener el favor de los dioses o para agradecer los ya recibidos. Solían ser representaciones de personas, animales o partes del cuerpo. Predominaban los fundidos en bronce, localizados por millares en los santuarios del Collado de los Jardines y de la Cueva de la Lobera, ambos de la provincia de Jaén. En Castellar de Santisteban, localidad en donde está situado este último santuario, hay un interesante museo que expone algunas de las piezas allí encontradas. Los exvotos se realizaban principalmente de bronce mediante la técnica de la cera perdida. Eran de pequeño tamaño, la mayoría entre 7 y 11 centímetros de altura, con una tipología y calidad muy diversa en su confección, ya que van desde simples varillas o láminas a las que se les marcan las extremidades y algunos detalles mediante cincelado, doblado o limado hasta obras de gran detallismo y muy cuidada factura. Hay representaciones masculinas, femeninas, niños, adultos, partes del cuerpo y animales. También podían ser de terracota como los de la Serreta de Alcoy, en Alicante, o tallados en piedra como los del Cerro de los Santos, en Albacete. Más excepcionales eran los fabricados en hierro. Había otras figuras de terracota, sobre todo femeninas, en este caso representando posibles divinidades. La mayoría han aparecido en ajuares funerarios de la zona de las actuales provincias de Alicante y Murcia. Otro elemento de terracota ampliamente repartido por todo el ámbito íbero son los pebeteros con forma de cabeza femenina fabricados con molde y que se suelen relacionar con divinidades femeninas protectoras de la agricultura como la fenicio-púnica Tanit. En las prácticas religiosas parece que ocupaban un lugar destacado las ofrendas con sacrificios rituales de animales, las ofrendas de productos del campo, sobre todo frutos y cereales, y las libaciones, es decir, el vertido de líquidos en el lugar de los rituales. Respecto a las ofrendas de animales, se han encontrado numerosos restos en el interior de las poblaciones, tanto en el ámbito privado como en el público. Han aparecido en el basamento de torres defensivas, bajo las calles o en el interior de las viviendas. A su vez, también hay enterramientos infantiles bajo el suelo de muchas viviendas y en menor medida restos humanos de adultos en lo que también se interpreta como actos rituales. También en las metrópolis se realizaban prácticas religiosas, que estarían dirigidas a interceder ante los dioses a favor de los fallecidos y asegurar su renacimiento en el más allá. Los rituales consistirían en sacrificios, ofrendas de alimentos y libaciones. Dentro del misterio que suponía la muerte, no todas las personas recibían el mismo trato al final de sus vidas, ya que los ritos funerarios no solo servían para honrar al difunto, sino que también eran una forma de reafirmar su estatus social.
Es de destacar que una parte muy importante de la población era excluida no solo del enterramiento en los cementerios, sino de los ritos funerarios. La práctica habitual con los fallecidos eran las incineraciones. El rito se realizaba mediante una pira funeraria en la que, una vez consumida, se recogían los restos del difunto y se introducían en la urna funeraria junto a su ajuar, posiblemente tras el lavado de los huesos. Esta urna era un recipiente generalmente cerámico. Se realizaba un banquete funerario en la que había una parte correspondiente al difunto que se arrojaría al fuego o se depositaría en la tumba. Al final se realizarían las libaciones. Los ritos funerarios eran mucho más sencillos para las personas con menos posibilidades. De hecho, a veces, después de la combustión de la pira, se dejaban los restos en el mismo lugar de la cremación. Las inhumaciones eran muy excepcionales. Sobre todo se han encontrado enterramientos infantiles y algunos otros casos aislados que podrían pertenecer a extranjeros. Los niños de muy corta edad, generalmente neonatos, eran inhumados en el interior de los asentamientos, bajo las casas, una práctica de carácter religioso, sociológico, afectivo o emocional, aunque también pudieron tener connotaciones sacrificiales o votivas. En las necrópolis han aparecido algunos enterramientos infantiles, de niños de pocos años, pero incinerados en todos los casos. Por lo que respecta a los elementos del ajuar depositados en las tumbas, destacaban las piezas cerámicas. Sobre todo eran producciones propias íberas, aunque frecuentemente también había cerámicas importadas, sobre todo piezas griegas. También se han encontrado fusaíolas y elementos metálicos como adornos, broches de cinturón, fíbulas, brazaletes, pendientes, etc. Muchos más escasos son los elementos en oro y plata. Las armas también abundan, sobre todo a partir del siglo IV antes de nuestra era, siendo destacable la inutilización de las mismas antes de ser introducidas en las tumbas. Desde este siglo aparecen en los ajuares además otros elementos asociados a oficios artesanos como la metalurgia y a las labores agrícolas o ganaderas, algo posiblemente indicativo de cambios sociales que implicaron un aumento en las personas que podían recibir sepultura en las necrópolis. Estas se situaban siempre fuera de los asentamientos. Se encontraban en sus inmediaciones, muchas veces junto a los caminos de acceso a los mismos. Las ciudades importantes podían tener varias. Eran lugares en donde se ponían de manifiesto las diferencias sociales. Un primer dato a considerar es que en las necrópolis solo se hallaban las tumbas del segmento de personas más significativo de la ciudad. Se cree que buena parte de la población, la de menor rango social, no se enterraba y era simplemente expuesta o abandonada, o se enterraba según prácticas de las que no ha quedado vestigio alguno. Por tanto, solo tenemos evidencias funerarias de un sector de la población. Las tumbas podían ser de muy diversa tipología. Algunas eran formas de enterramientos muy simples y generalizadas, consistente en un simple hoyo o depósito para recoger los restos de la cremación, con un modesto ajuar o sin él, y con un sencillo señalamiento en el exterior, si lo tenía, que podía ser una losa o un montículo de piedras. A diferencia de estos enterramientos, las clases privilegiadas contaban con tumbas de cámara, subterráneas o construidas sobre el nivel del suelo, que podían ir cubiertas con un túmulo de planta circular o cuadrada a la manera de una pequeña colina artificial. Además se caracterizaban por la riqueza de los ajuares y frecuentemente disponían de monumentos de gran porte arquitectónico y riqueza decorativa. Algunos ejemplos son la cámara sepulcral del Toya, Peal de Becerró, Jaén, y el sepulcro de Pozo Moro, Chinchilla, Albacete. En cuanto a la disposición, en varias necrópolis se ha documentado la presencia de tumbas principales alrededor de las cuales se agrupan otras más sencillas, cuya categoría desciende conforme se van alejando de las más destacadas. Doy por terminado el capítulo 5 de esta saga y les emplazo para el próximo el 6º, que tratará de la lengua y la escritura íbera. Gracias.